aquí en el 98.7 y también a través de nuestro canal YouTube, el senador Carlos Cami. Hola, ¿cómo andás, Carlos? Buen día. Alejandro, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en el programa y en la emisora. Gracias a vos por aceptarla. En todo caso, nobleza obliga, tenés que contarnos desde dónde y hacia dónde vas en el automóvil, que obviamente estamos viendo a través, aquellos que te siguen a través del canal YouTube, que estás ahí en un automóvil. Sí, vengo en el viaje rutinario que de alguna manera ya llevo más de 20 años viajando de mi San José, donde vivo, mi pueblo, todos los días a Montevideo. Anoche terminé tarde en un programa periodístico televisivo aquí en Montevideo y hoy tenía un compromiso temprano en la radio local de San José. Ajá. Y bueno, y me estoy volviendo ahora, en este momento, entrando a Montevideo, que tenemos una agenda bastante complicada en la jornada. Pará, porque acá me viene mucha curiosidad de saber cómo funciona, y en este caso me animaría a decir, no sé, en tu caso, si aplica solo tu caso, pero me da la sensación que es como una especie de perfil propio del político, de la política, del que hace y vive por y para la política. Porque cualquiera podría decir, ayer estuviste acá en Montevideo, en Canal 10, en Polémica en el Bar, ¿no? Polémica en el bar, polémica en el bar. Yo no lo vi, es más, me fui con mi hijo al Palermo a ver a Liverpool, que le ganamos a Cerrito. Entonces está, después vine como en otro y ni siquiera hice zapping por la televisión. Vos terminaste seguramente tarde, imagino que por el entorno de las 10 de la noche o quizá un poquito más. Y un poco más, un poco más. Terminé saliendo a las 11 de la noche prácticamente de Canal, de ahí para San José, paré en el parador del Caimán, ahí a mitad del camino, a comer una milanesa medio de parado. Sí. Y bueno, y después llegué a mi casa y hoy temprano en A lo, actividad. a lo que voy es esto, Carlos. Vos, acá en Montevideo, seguro que tenés A nivel. Ay, que me parece que tenemos problemas con la conexión, ¿verdad? Tenemos algún problemita con la No sé. conexión. Te preguntaba, vos acá en Montevideo, seguro que tenés un apartamento, un lugar donde quedarte, no sé si en una casa o en un hotel, pero seguro que lo tenés, ¿no es cierto? Yo no tengo propiedad acá en Montevideo, por lo No. a veces también en el apartamento de mi hijo mayor, que es abogado y que trabaja acá en Montevideo y alquila un apartamento. Pero si no viajo, prácticamente te diría que el 90% de mis días viajo. Por supuesto, tengo mi familia, el resto de mi familia en San José y tampoco para desconectarme de mi pago chico, que es donde tengo los afectos más cercanos. Mira vos, acá me salió el razonamiento montevideano, porque mi pensamiento ¿cuál es? Vos, macho, terminás un laburo, porque también están en televisión, es una forma de laburo, ¿verdad? A más de las 10 de la noche, al otro día de mañana, tenés que venir igual a Montevideo porque tenés directorio del Partido Nacional, tenés probablemente coordinación de bancada con el Senado. Quedate acá en Montevideo, no vayas y vengas, loco. No. Sí, bueno, es un poco cansador también, pero bueno, el pago tira y es también una forma de estar presente, no perder el contacto con una realidad distinta. Vivimos en un país tal vez pequeño en algunos aspectos, pero que tiene distintas realidades y la capital y el interior siguen teniendo sus códigos de convivencia distintos, cada uno con sus particularidades y uno es hijo de aquello, así que bueno, lo hago con gusto el sacrificio que implica viajar todos los días. Déjame agarrar por este punto la posibilidad de retomar la discusión acerca de los allanamientos nocturnos. Ese ítem, recuerdo haberlo conversado contigo, justamente, aquí en la mañana en camino. Creo que también a través de Zoom, pero no estoy del todo seguro. Justamente, esta posibilidad formaba parte de una consulta a la ciudadanía a propósito de la reforma de la Constitución en el entendido de habilitar el allanamiento nocturno, cosa que está expresamente prohibida por la Constitución de la República. Es verdad que el resultado fue parejo,
pero el resultado indicó que la ciudadanía no aceptó esa reforma en la Constitución. Y yo lo señalaba hoy más temprano, anunciando que vos ibas a estar y anunciando que por supuesto te iba a preguntar esto, que si bien nada, no hay ninguna óbice de carácter legal, reglamentario, que impida a una fuerza política o a ciudadanos de pie, a través de firmas los unos, a través de leyes constitucionales los otros, retomar un asunto que acaba de ser, digamos, dilucidado por el soberano. Desde el punto de vista político, a veces como que cuesta entender. No ha pasado tanto tiempo de esa decisión del soberano en el final del año 19 y ahora se insiste con esa posibilidad. De alguna manera, y voy un poquito más, para que vos lo pongas en su justo medio, ¿no es casi como un desconocimiento a la voluntad popular? ¿Qué decís a ese posible potencial reproche? Creo que tiene fundamento. Es decir, la consulta popular, cuando existe y se expresa el soberano, tiene que ser respetada. Así lo sentimos, yo soy partícipe de ese concepto. Creo que acá hay una diferencia o un aspecto que hace que sea planteable esto que estamos realizando. Que la campaña Vivir sin Miedo, que impulsamos junto al senador Jorge Larrañaga, al exministro Jorge Larrañaga, planteaba más de un tema. Por tanto, no era solamente los allanamientos nocturnos. Es más, yo siempre señalo dos aspectos. Primero, más de una encuesta de opinión pública realizada en ese momento, que daba, cuando se analizaba la consideración de cada uno de los temas, por lejos, el que más aceptación popular tenía era el de los allanamientos nocturnos. E incluso una compulsa popular realizada hace algunos meses también arroja que el 72% de la población uruguaya está a favor de los allanamientos nocturnos. Inclusive la muestra cuando se disgrega entre quienes votaron en el 2019 al Frente Amplio y la coalición de gobierno, arroja que el 89% de quienes votaron a la coalición y el 54% de quienes votaron al Frente Amplio están a favor. Y el otro aspecto siempre lo destaco, recuerdo el ex diputado del Frente Amplio, el doctor Darío Pérez, diputado Maldonado, que estuvo en contra de la campaña de Vivir sin Miedo, que hizo campaña naturalmente en contra, pero que señaló expresamente en más de una oportunidad que él estaba de acuerdo con el capítulo de los allanamientos nocturnos. Es más, que iba a pugnar por propiciar la prohibición de los allanamientos nocturnos en la próxima legislatura. Quiero decir con esto que un tema es la consideración ciudadana de un paquete de temas que incluye y otro tema es la consideración ciudadana exclusivamente del allanamiento nocturno, que en nuestro caso tenemos fundamentos muy fuertes para esgrimir de que es necesario, yo diría que es imprescindible, que el Uruguay, que el derecho nacional evolucione concomitante a como lo ha hecho la sociedad y que no mantengamos una norma que está incorporada a nuestro derecho público desde el año 1830, hace casi 200 años, cuando obviamente la sociedad era distinta. Bien, y en ese contexto ya quiero que me digas, desde tu perspectiva, ¿dónde crees que radica la de esa herramienta que constitucionalmente no puede ser usada por ahora? Pero antes de eso, y yendo al razonamiento anterior, que por otra parte pensé que era el que ibas en efecto a utilizar, de esa reforma que planteaba bajo la consigna Vivir sin miedo, entre otros, encabezada por el senador Larrañaga, ¿cuáles eran los puntos que, así como encontrás que este era el de larguísima mayor aceptación, según algunas encuestas, cuál era el que ofició como piedra en el zapato para convencer a la ciudadanía, crees tú? Bueno, este era el que más tenía aceptación, por lo menos. Pregunto por el otro, ¿cuál es el que menos Exacto, aceptación? formalmente medidos, ¿no? Objetivamente, digamos, por las encuestas. Y los demás, bueno, había reparos tal vez mayores con, por ejemplo, la cadena perpetua revisable para algunos delitos gravísimos. Y también lo que era la Guardia Militar,
en funciones de seguridad, eso tuvo algún reparo fundado, importante. Me parece que fueron los dos que seguramente afectaron en mayor medida, más allá de que fue aprobada prácticamente por 1.200.000 uruguayos, más del 47% de la población. Para poner un ejemplo y tener dimensión del gran apoyo que tuvo, pese a no haber logrado el objetivo de los votos necesarios, tuvo más votos de respaldo las propuestas de Vivir Sin Miedo que los votos que obtuvo en sí en el último referéndum, que no fueron pocos. Entonces, fue una propuesta con un fuerte respaldo, que tuvo también el mérito de que prácticamente fue, al menos iniciada, sin el respaldo político de un partido entero, porque fue una iniciativa casi en solitario de Jorge Larrañaga y de Alianza Nacional, y no tuvo respaldo de movimientos sociales, más allá que después en la propia campaña, en el propio devenir de la campaña, fueron actores políticos importantes adhiriendo. Pero fue básicamente la gente, fue con la lapicera y la credencial, que pateando todo el país, recorriendo las ferias, hablando con los vecinos, fuimos encontrando respaldo a una iniciativa que terminó con gran apoyo. Reitero, más allá de que no alcanzó. Y bueno, y hoy entendemos que este tema puntualmente es cada vez más necesario para lograr una acción policial más eficaz en la lucha y en el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado. Y justamente a eso voy. ¿Por qué le tenés tanta fe a esa lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado a propósito de los allanamientos nocturnos? ¿Qué es lo que el Estado hoy no puede hacer para contar con esa herramienta? Yo diría que hay dos cosas. Primero, para mí desde el sentido común surge que esta norma, que reitero, el Uruguay tiene vigente desde el año 1830, en la primera Constitución Nacional, era el artículo 135 de aquella primera Carta Magna, respondía a una lógica totalmente distinta a la de hoy. Por ejemplo, en buena parte del territorio nacional no existía la luz eléctrica. Entonces, distinguir entre la noche y el día tenía un fundamento. Quien golpeaba la puerta en horario nocturno en una vivienda, no se le distinguía la silueta, si era un vecino o alguien desconocido, un policía, un ladrón. Tampoco en ese momento, hace 200 años, siquiera era imaginable que una organización criminal o delictiva pudiera desafiar al Estado. Y hoy vemos que el narcotráfico en algunas partes del mundo desafía al propio Estado. Por tanto, estamos ante un problema que es un flagelo en la sociedad y que está vigente una norma absolutamente vetusta, fuera de época. Y hay un argumento que para mí es central también, que las voces más calificadas, quienes más entienden de esta materia en el país, se han expresado a favor. Por ejemplo, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Yediak, el ex fiscal de Corte, el doctor Jorge Díaz, en el año 2018 advirtió que el Uruguay era el único país en la región que mantenía este candado en la Constitución de prohibir los allanamientos nocturnos. Somos conjuntamente con Portugal y algún otro país los únicos en el mundo que mantienen este cerrojo. Gana y Corea también. No, mentira, eso era para el Mundial. Por el Mundial. No, a ver, el ex inspector general Julio Guarteche, director de la Policía Nacional del pasado gobierno, también director nacional de la Dirección de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, lo manifestó en más de una oportunidad. El expresidente Mujica, referentes políticos muy importantes, dijo textualmente en el año 2018, para pelear contra las drogas, si hay que entrarle de noche o de madrugada o cualquier hora hay que entrarle. Hay tres iniciativas legislativas previas a Vivir Sin Miedo. En el año 2012, dos, del ex diputado del Movimiento de Participación Popular por el Departamento de San José, el doctor Walter de León, una ley interpretativa. Del entonces senador y hoy diputado, el doctor Oper Pasquet, de una ley constitucional, y en abril del 2016, el ex senador Pedro Bordaberry. Entonces, cuando uno ve que hay desde todos los partidos
responsabilidad y el conocimiento específico en la materia, por ejemplo, la policía, las actuales autoridades y las pasadas, cuando el propio Ministerio del Interior, en la voz del ministro del Interior, del director general del Ministerio, salen a alertar de la necesidad de que la policía con esta herramienta es mucho más eficaz en el combate al narcotráfico, creo que la razón surge como obvia. Es más, el pasado año, en el 2021, se registraron 3 récords en Uruguay. Primero, el cierre de cantidad de bocas de venta de droga, 1.152. Segundo, de incautación de pasta base, 1.096 kilos, sumados a los 2.075 kilos de cocaína que se incautaron. Y tercero, la cantidad de procesados o formalizados por narcotráfico, 1.465. ¿Cuánto más eficaz se podría haber sido si utilizando esta herramienta durante el día se pudo lograr eso? Pero Carlos, Porque, acá, buenísimo el ejemplo para que yo pueda desarrollar esta pregunta razonamiento, ¿verdad? sí, Justamente, uno tiene la impresión, coincido, lo que menos importa en este momento es si hay cosas con las que coincido o no, pero igual, tantos años hace que nos conocemos que me tomo el atrevimiento. Coincido que es verdad, yo por lo menos estoy muy atento a pensar, la pucha es una herramienta que usan muy diversos y distintos estados, en muy diversas y distintas latitudes, con muy diversos y distintos desarrollos económicos, muchos de ellos con altísimos estándares en cuanto a la garantía y el funcionamiento que la democracia y el Estado de Derecho da a sus ciudadanos. Hasta ahí voy bien, ¿verdad? Entonces, coincido. por lo tanto, yo, como actor del planeta, estoy obligado a decir, bueno, la idea de que de algún modo se avasallen derechos con perspectiva institucional fragilizada, me parece que está bien, que haya que tenerlo siempre como una preocupación, pero no parece ser necesariamente algo que una cosa implique o ocasione la otra. Mira qué precioso argumento te estoy dando ya lo tenés por otra parte, no necesitas de mí. No obstante ello, también me parece en alguna medida, y por lo tanto me parece atendible la propuesta una y mil veces si fuera necesario. Sin embargo, incluso hasta por lo que acabas de decir, senador, esta buena gestión que hubo acerca de incautar droga ilegal y en dimensiones importantes, lo que cualquiera puede entender, es una mala noticia para el crimen organizado vinculado al narcotráfico. A mí me da la impresión que justamente poco o nada tiene que ver con la posibilidad de llegar de noche a las 2 de la mañana a una boca, en el entendido que justamente esa gran problema en cuanto al crimen no parece estar diseminado, valga la imagen en los dos sentidos, en las tantas y tantísimas bocas de venta de droga ilegal diseminadas por buena parte del territorio, que hay que combatir, que hay que atacar, que hay que perseguir, sí, pero me da la sensación que podemos estar haciendo un esfuerzo grande, importante para atacar una parte del problema, pero que es demasiado minúscula y que no necesariamente está en el tronco, ya que hablamos de tronco, no es el tronco, es una hojita que cayó a la vereda. Sobre ese argumento, que me parece que está bien planteado, ¿no? No para que me lo elogies. No. ¿Qué dirías, Carlos? Bueno, el tema es que no es lo que dicen, por ejemplo, los expertos de la A ver. policía. Es decir, lo que te dicen es, si nosotros tenemos la herramienta que nos ha permitido durante el día, es decir, el allanamiento con orden de juez, desbaratar bocas, agarrar narcotraficantes, poder incautar en grandes cantidades, si esa misma herramienta la pudiéramos utilizar en la noche, vamos a ser mucho más eficaces. Es Contale a la más, gente, ¿qué es lo que cambia del día a la noche? Si yo tengo un montonazo de droga en mi casa, bueno, por ¿cómo podría ejemplo, de día llevármela? aspectos que nos han dicho más de un jefe de policía. Mm. Se han tenido que interrumpir procedimientos. Cae el sol y desde ese momento no se puede ingresar a ninguna casa. Entiendo. Eh, pero Arrancalo 2 horas fundamentalmente, antes. bueno, pero no siempre es posible concretar o determinar el acceso o que la persona esté. No se trata solamente de un operativo
eh, que se va a realizar cuando quiera la policía, en el momento que la policía quiera. Acá hay inteligencia de ambos lados. Eh, pero fundamentalmente hay un tema muy particular, que es el que se nos dice en todos los barrios de todas las ciudades de todo el país. Los que caminamos los barrios nos dicen, los vecinos muchas veces incrédulos, ya sin confianza, ¿cómo hacemos? Hay una boca allá, funciona de noche, todos sabemos, y no se puede hacer nada. Y bueno, lo que está sucediendo es que el narcotráfico, no solamente el delito es el narcotráfico, pero fundamentalmente el narcotráfico y el crimen organizado, se valen de esta ventaja que les da la Constitución Nacional para ampararse en la noche para realizar sus actividades delictivas. ¿Por qué razón? Porque saben que ningún juez de la República va a firmar un allanamiento porque tiene expresamente prohibido esa posibilidad de la Constitución Nacional. Aún Y lo admitiendo paradójico es, ¿por qué durante el día nadie sentimos que no tenemos las garantías cercenadas y sí durante la noche? ¿Cuál es la razón? Bueno, hace 200 años parecía ser lógico que, por ejemplo, si no había luz eléctrica, se distinguiera de noche y del día. Es más, las constituciones de los países latinoamericanos, todas en el siglo XIX, todos tenían este preconcepto, este precepto, y sin embargo lo fueron aboliendo, porque precisamente, bueno, la evolución de la sociedad hizo que hoy las garantías se pueden tener tanto de día como de noche. Y en un Estado democrático y con orden de juez, si no sentimos garantía, me parece que tenemos poco de república, ¿no? Me parece que el razonamiento es adecuado, es un buen razonamiento. Aún así, incluso dando por bueno eso que llega a tus oídos de quienes están en el campo trabajando, mirá, si aún así metemos algún que otro gol de día, estaríamos en condiciones de ser más eficientes, incluso en horas de la noche. Demos por bueno eso. Es más, ni siquiera quiero poner ahora el riesgo que podría implicar de que, porque tampoco podemos ser ingenuos, ¿no, Carlos? Es probable no, muchas de las bocas del uso ilegal que se hace del concepto hogar, ¿no es cierto? Ocurren en circunstancias, en enclaves geográficos, sociales, culturales, donde no siempre está muy claro que la casa es Avenida Italia 1580, al lado Avenida Italia 1582, al lado 1584, ¿verdad? En San José no sé cómo es la numeración y así sucesivamente. A veces los límites de cuál es la puerta que pertenece a cuál y cuál a dónde y por dónde se entra y por dónde se sale y cuál es el número y cuál es la calle, si es que a eso se le puede llamar calle, etcétera, son más ambiguos, son más, incluso desde la perspectiva republicana, riesgosos para dar las más absolutas garantías de que no se pueda estar cometiendo un error y por lo tanto una injusticia, lo que sería un error y una injusticia perpetrada por el Estado, que eso es algo que estamos, me imagino, contestes todos, a no transitar desde ninguna perspectiva. ¿No crees que ese es un argumento un tanto sólido? Esa te la tiro y te junto otra para que me responda las dos. Y aún admitiendo que jamás nunca va a haber un error, estoy razonando por el absurdo, atacar a las bocas de pasta, de pasta y de cualquier otra sustancia prohibida, bocas ilegales de droga a cuyo frente está el narcotráfico organizado. Si no existieran de un día para el otro, si todas las cerramos, si todas las bloqueamos, el problema terminó en Uruguay. ¿Acaso el narcotráfico es el problema de las bocas donde los muchachos adictos de pronto van a buscar una dosis que les permita llegar al día siguiente? ¿Ese es el corazón? ¿Ese es el nudo del problema? A ver, empiezo por la segunda. Sin duda que los efectos del narcotráfico, las causas del narcotráfico, son muchas. Y no solamente la podemos circunscribir a las bocas de expendio de drogas. Eso no hay duda. Pero el razonamiento sería, si nos cercenamos la posibilidad de utilizar una herramienta que es válida
para el combate al narcotráfico en esa dimensión. ¿Qué estamos haciendo? Evitando poder hacer algo para que este siga progresando. Si no hacemos nada, va a seguir. Quiero decir, con el argumento, bueno, pero el tema del narcotráfico va más allá de lo que pueda lograrse con la habilitación de los allanamientos nocturnos. Sí, está bien, entonces no hacemos los allanamientos nocturnos. ¿Y qué hacemos? Entonces, me parece que el combate al narcotráfico es un tema de sumatoria de cosas. No es solamente esto, pero es también esto. Eso me parece central. Y respecto a los posibles errores, sí, pueden haberlo también en allanamientos diurnos, que hoy están habilitados. Claro. Puede suceder. Toda organización humana está propensa a tener errores. Desde el presidente de la República hasta el eslabón más abajo, el primer peldaño de la representatividad institucional. Eso es así. Tiene que ver con la condición humana del ejercicio de las distintas actividades. Yo lo que quiero, no solamente como senador de la República, como ciudadano y como padre, no quedarme de brazos cruzados, quedarme con la conciencia tranquila de que estoy haciendo todo ante un tema que es un flagelo, ante un tema que está golpeando fuerte, que envenena nuestra sociedad, que significa disgregación familiar, que golpea muchísimas veces el narcotráfico, o la mayoría de las veces en los sectores más vulnerables de la sociedad, que quedan presos de un sistema en el cual no se puede salir, donde quienes caen en estas redes son víctimas, y donde me parece que es central, determinante, utilizar todas las herramientas posibles. Y cuando el mundo entero va en una dirección, cuando escucho que en mi país líderes políticos de todos los partidos, referentes del Poder Judicial, de la Fiscalía, del Poder Judicial específicamente vinculado al tema drogas y narcotráfico, referentes de la policía, que el instrumento es necesario, bueno, quedarme de brazos cruzados o negándolo porque no sería del todo suficiente, siento que no está bien. Bueno, habrá que hacer más cosas, sin dudas. Habrá que hacer más cosas, sin dudas. Pero también es verdad que la reforma constitucional que se A ver. impulsó oportunamente, Repetime tal vez fue un el error, último enunciado. no, Carlos, que tal repetime vez el último fue, enunciado que se me tal cortó. vez, tal vez fue un error o no contribuyó a focalizar específicamente en este tema, haber incorporado más de un tema. Y por eso hoy queremos caminar el tema específicamente, que nos parece que es necesario. ¿Te puedo pedir un favor? Nos vamos a una brevísima pausa y retomamos, porque sobre esto último tengo un par de comentarios, preguntas que hacerte. Con mucho gusto, Alejandro. Vamos arriba. Gracias. Estamos con Carlos Camí, el senador del Partido Nacional, coordinador además de la bancada de senadores de su partido. Con él estamos poniendo la mañana en camino. Ya venimos. A ver, Carlos, mostranos, ya que hace como de movilero de la mañana en camino. Y mostranos. Ahí está, eso es del Ministerio de Transporte. Exactamente. Estoy aquí frente a la Plaza Matriz, Claro. precisamente parado frente al Ministerio de Transporte, porque tengo una reunión en el directorio del Partido Nacional. Claro, a media cuadra, Exacto. claro. Bueno, a ver, sobre cada cosa que dijiste, imaginate, además si esto se desarrolla, va a haber instancias nuevas, porque cada uno de esos argumentos merecen, bueno fuera que no, miradas distintas, contrapesos, matices o simplemente diferencias. Pero me quiero salir de eso que vos señalás. Pero en todo caso, me gustaría ingresar al otro escenario que tiene que ver con la política. A mí me da la sensación, y yo como senador de la República, y mucho más como senador coordinador, que te obliga a hablar con senadores, los tuyos, pero también con los senadores de otros partidos, ¿no es cierto? En el caso de ustedes, además la tienen, pero no lo digo con picardía, la tienen doblemente difícil, porque por un lado tenés que coordinar con los tuyos, primero. Segundo, coordinar con los que no son tuyos, pero están en tu gobierno, ¿no es cierto?
para después, si es posible, y mucho más en leyes de esta naturaleza que exigen mayorías privilegiadas, ¿no es cierto? Tratar de hacer grandes acuerdos nacionales con senadores de la oposición. ¿Estoy bien ahí? Sí, es así. Y eso implica la política, justamente, es eso, ¿no? ¿Con Yo qué estoy de senador acuerdo. ¿Con qué senador del Frente Amplio te llevas bien y que sentís que es bueno trabajar? Por decirte algo. Nombrame uno solo. Bueno, yo hablo con todos. Si tengo una característica que me distingue, De es verdad, me esa. consta. Soy un hombre de diálogo. Creo que mucho más aún en el Parlamento hay que serlo. Es por definición el ámbito del diálogo que tiene. No tiene razón de ser. Pero Este, juguemos, mencioname uno. y bueno, con el Frente O una. Amplio, yo por ejemplo tengo un buen vínculo con el senador Charles Carreras, Ahí va. de Bueno, cierta ideal. Mirá, cercanía generacional. déjame ser Charles Carrera un minuto, ¿puedo? Sí, sí, claro. Te está quedando medio pelado como yo, así que puede servir también. ¿Ah? Entonces, y además es ideal porque es un hombre que conoce mucho los temas de la seguridad, trabajó como director del ministerio, ¿verdad? Entonces yo te digo lo siguiente, mira, yo soy Charles ahora, ¿no? ¿Eh? Y te digo, mira, Carlos, vamos a hacer lo siguiente. No nos gusta del todo, pero entendemos que es una herramienta a la cual no nos podemos oponer. ¿De acuerdo? Pero vamos a hacer política, vamos a negociar cosas y vamos a aprovechar, ya que vos me tirás esto arriba de la mesa, yo te tiro otra cosa arriba de la mesa. ¿Y sabés qué te propongo? Que de una buena vez por todas el Uruguay, igual que con los allanamientos nocturnos, se parezca al resto del mundo. Y habilitemos, por fin, generando y terminando por una vez y para siempre con esta forma inadmisible de discriminación ciudadana, que nuestros compatriotas que viven fuera del país también puedan votar. Y para eso habilitemos el voto consular. Igual que como ocurre en todas partes del mundo, ya que vos me citas todas partes del mundo a través del allanamiento nocturno. Yo te llevo esta, vos me llevas aquella, y se la planteamos juntos a la ciudadanía para asegurarnos que esto salga. ¿Le metemos para adelante o no? El tema que ahí sería incurrir en el mismo error que yo te señalaba en la pregunta anterior, que tal vez fue un error en Vivir sin Miedo incorporar más de un tema en la consideración pública o en la consideración ciudadana. Incluso en aquella oportunidad, todo tenía que ver con seguridad, tiene una lógica. Aquí estamos incorporando un tema de allanamiento nocturno que tiene directamente vínculo con la seguridad, con otro tema absolutamente distinto de otro resorte, que es el eventual derecho a voto de los ciudadanos que están fuera del país. Hacemos política, derechos de los ciudadanos todos, para vivir sin miedo y para poder votar sin miedo. Yo diría que son iniciativas que tienen que ir separadas. Aparte tengo una condición, no sé si sería la misma con el senador Carreras, pero seguramente sí. Yo soy de los que defiendo los institutos de democracia directa. Por suerte en nuestro país los tenemos. Bueno, los hemos echado mano a eso, ¿no? La campaña de Vivir sin Miedo fue de alguna forma de los 4 caminos que tiene la reforma de la Constitución posibles, el artículo 331 de la Constitución, el que tiene iniciativa popular. El tema este tema o ese, ¿ah? Es decir, creo que los temas importantes que demandan reforma de la Constitución es mejor plantearlos de manera separada, concreto, no mezclar. El otro día también es que Está vi bien, un... pará. Me gustó ser Charlie Carrera. Mirá que si querés que sea Lilian Quechichán, también la asumo, tranquilo. Pues tengo una muy buena relación también con Lilian, que aparte es la coordinadora por la eso lo bancada dije. del Frente Amplio. No, porque también te podemos plantear Son esto. más Bueno, parecidos a Charles que a Lilian. también podemos plantear esto. Le llevamos a la ciudadanía distintos proyectos separados, pero nos presentamos ante la ciudadanía todos bajo hito de un gran acuerdo político.
Yo creo que hay que analizar cada cosa en su tiempo y a su manera. El tema Me este parece que no, del... no te gusta el voto, que no te No, gusta el derecho. hay algunos reparos. Este tema ya estuvo planteado en la anterior legislatura. De hecho, con el senador Carreras compartimos la Comisión de Constitución y Legislación. Yo fui 2 años presidente, el otro año. eh, También lo compartimos en esta legislatura. Y ahí hay posiciones, recuerdo la del constitucionalista Martín Rizo, por ejemplo, y algún otro constitucionalista importante del Uruguay, contrarios a la viabilidad de la ley interpretativa, que fue el camino que se buscó, etcétera. Es un tema profundo a discutir, el tema del voto consular. Incluso el voto consular, puntualmente, eh, y el voto por correspondencia, que es la otra posibilidad, también Ese ya estuvo, ese ya exacto, estuvo. tienen distintos tipos de fundamentaciones. Sí. Yo lo que sí te digo, Alejandro, que no soy un tipo cerrado, es más, soy abierto a hablar cualquier cosa. Me parece que hay que hablar, y hablar supone negociar, supone conceder, supone tener disposición sin preconceptos. Es mi caso, pero no estoy de acuerdo con franqueza a incorporar, no este tema, ningún otro Entiendo. tema que de alguna manera contamine este tema puntual, y que el ciudadano, de lograrse la iniciativa ante la Asamblea General o la ley constitucional, vote específicamente sí o no sobre el tema concreto de allanamiento nocturno. Entonces, va implícita la respuesta a esta pregunta que te voy a hacer ahora, y que seguramente otros colegas ya te la han hecho, lo que manifestó el ex fiscal Jorge Díaz, cito textual: si vamos a reformar la Constitución para habilitar el allanamiento nocturno, vos recién lo citaste a él, como que él entendía que Exacto, exacto. aprovechemos para eliminar los fueros, eliminar de Cuentas, los directores de los entes autónomos, los servicios descentralizados, constituir la Fiscalía como organismo extrapoder, sacar la Defensoría del Poder Judicial y un largo etcétera. ¿Vos qué decís ante este tipo de planteos? Bueno, es el reparo que tengo. Seguramente pueda coincidir en muchas de las cosas que plantea el doctor Díaz, pero no mezclarlas todas conjuntamente, ni con allanamientos nocturnos, Ay. ni entre sí. No sé si hay más, que lea el doctor Díaz. Él, cuando señala ahí, dice: aprovechemos la oportunidad para incorporar tal tema. Bueno, yo creo que justamente no es aprovechar la oportunidad y carguemos de temas diversos en la consulta popular la oportunidad, sino que justamente cada uno de los temas tiene que tener específicamente la consulta, si se quiere llevar adelante. Porque si no, nos podemos encontrar a que alguien nos diga: bueno, yo en realidad evalúo positivo la oportunidad de los allanamientos nocturnos, pero como no estoy a favor de alguno de los otros temas, no voto. De alguna manera, lo que pasó en algunas decisiones respecto a la campaña de Vivir Sin Miedo. Bien. Bueno, queda un manojo grande de asuntos. Lo que se me ocurre simplemente como comentario, bueno, primero agradecerte como siempre la gentileza, la predisposición que tenés y que valoro públicamente. Y la otra cosa, ¿estás ahí? Porque ahora no te estoy viendo en o sí te estoy viendo. ¿Estás ahí, Carlos? ¿O ya se fue? Sí, estás ahí, ¿no, Carlos? Ah, Sí, está, dale. La otra cosa que a mí me parece, de verdad lo quiero decir, incluso te lo dije en el arranque, que me parece un argumento de peso, porque vivimos en un planeta que luce como, por lo menos, curioso que Uruguay sea una excepción planetaria en el entendido de no habilitar el allanamiento nocturno, bajo la lógica de que ahí digamos, los derechos, las garantías propias del Estado de Derecho podrían verse afectadas. Hay naciones y repúblicas, monarquías constitucionales, en fin, toda forma política que son garantistas y que sin embargo lo tienen, ¿verdad, senador? sí, es así. Del mismo modo que siempre me parece realmente que tiene que llamar la atención que Uruguay sea tan excepcional, del mismo modo, pero por otro tema, en el concierto mundial, de no habilitar a sus ciudadanos a que participen de los actos eleccionarios. Me parece que eso también, buenamente, honestamente, tiene que llamar
la atención, más allá de que unos crean que la policía afectará los derechos y sería más una imagen de izquierda, y otros también que son pensamientos, primero, con prejuicios, porque andás a ver, y segundo, que además quitan derechos a ciudadanos y me parece inadecuado de cualquier mirada, ¿sí? Tengo ganas de decírtelo. Sí, no, aparte creo que es un tema el del voto consular, o mejor dicho, el de poder incidir sobre la vida de su país de un ciudadano que no está residiendo en ese momento, un tema muy importante. Nadie puede negar el afecto, el sentido de pertenencia, la condición de oriental, de uruguayo, que tiene precisamente el uruguayo que está viviendo afuera. La nostalgia, seguramente tiene su familia, tiene su barrio, dejó sus afectos, seguramente también quiere volver, o muchos de ellos sueñan con hacerlo durante toda la vida y no pueden. Son argumentos muy fuertes. También es verdad el argumento que es el más sólido que generalmente se escucha en la opinión contraria, que es decir, termina ese voto incidiendo o determinando un gobierno de alguien que después no lo va a padecer. Me refiero a padecer en el sentido, las acciones que va a tomar el gobierno que va a determinar con su voto, él no Padecer las va... o disfrutar. Bueno, sí, exacto, por eso dije, padecer en el sentido, no las va a sentir. Por ejemplo, no sé, pensemos, estoy hablando de los argumentos que más se escuchaban, es decir, bueno, sí, por ejemplo, si aumenta la carga tributaria, claro, vos no pagás los impuestos acá y pusiste este gobierno, o cualquier otra cosa, ¿no? Son argumentos ambos sólidos, importantes. Yo creo que es un tema que sí tiene que tener un debate. Estos temas son los que requieren de debate, ¿no? Carlos, pero de todo eso que hablarlo, de está diciendo, profundizarlos. ya lo pensaron los alemanes, los franceses, los portugueses, los argentinos, es decir, ya está pensado en el mundo esos argumentos, ¿no? No tiene que hacerte ruido que justo Uruguay sea el único o de los únicos que no. Bueno, puede ser el mismo argumento, te lo acepto que tú decís con los allanamientos nocturnos. Es Eso, decir, si yo como argumento te señalo que el mundo los allanamientos nocturnos lo asume y el resto no, y eso lo hago como un valor positivo, claro, como un activo de argumento, tiene que claro. ser el mismo para el otro. O sea que es así. Es Es lo así. que acabo de decir. Bueno, te abrazo como siempre. Mirá que me quedó un manojo precioso de asuntos para conversar contigo, así que ameritará próximos encuentros, ¿sí? Con mucho gusto va a ser siempre, Alejandro, como lo es conversar contigo, con el equipo de la producción, con la emisora, como un programa plural y abierto que siempre así lo hemos sentido. Es que somos hijos, yo no me esto es difícil de transmitir, vos sos un poquito más joven, pero igual aplicás. Nosotros somos hijos del autoritarismo, es decir, crecimos ahí, entonces no tiramos el latón con... Ya lo perdimos una vez, entonces... la institucionalidad, la democracia, el encuentro de las diferencias, pero siempre bajo la norma y la ley. Los males de la democracia se curan con más democracia. Suscribo, escríbalo y lo firma abajo, senador. Un abrazo, Un grande. abrazo, Alejandro. Gracias.